Ya hemos visto que el hombre busca a Dios. En el vídeo anterior estuvimos hablando de las cosas que hacía el hombre para relacionarse con Dios, algunas más acertadas, otras menos. La pregunta ahora es, ¿Dios se deja encontrar? ¿O bien, Dios busca al hombre? Dios se revela de muchas formas. Se revela en la naturaleza. La naturaleza tiene un orden que le supera. Las cosas en la naturaleza están diseñadas para trabajar en conjunto. Todo se complementa. La cadena alimenticia, por ejemplo, dar un elemento es romper la cadena. Hay un orden muy bien diseñado que ni la propia naturaleza podría llegar a él si no fuera porque ha sido diseñado por alguien más inteligente. Ni siquiera podemos llegar a comprender este orden en su totalidad, ni en la mayor parte, ni siquiera en la mitad. El hombre es incapaz de diseñar el organismo de ningún ser vivo. Y mira que en los laboratorios lo intentan, pero no se puede, y menos aún darle vida. Eso solo lo hace Dios. Dios también se da a conocer en la belleza. No podemos cuantificar la belleza, pero sí podemos detectarla, observarla e interpretarla. Es decir, que nos provoque emociones, estados de ánimos y sentimientos. Dios se deja encontrar por nuestra razón e inteligencia. Observando, meditando, reflexionando, razonando, podemos llegar a cierto conocimiento de Dios, pero limitado. La limitación más grande de conocer a Dios con la razón es separar de ella la ilusión, los caprichos, las apetencias, y es que el conocimiento puro no existe, o al menos no para nosotros, y esto es porque no podemos prescindir de nuestros sentidos para observar la realidad, y estos siempre la colorean, no solo por limitaciones físicas, sino también por gramáticas. Nosotros programamos nuestros sentidos para recibir aquello que queremos y descartar lo que nos place. En un tumulto podemos centrar la atención en una conversación apenas perceptible, ignorando por completo aquello que se nos grita al oído. En una ensalada podemos saborear ese queso que nos chifla o esas nueces, ignorando el de esa zanahoria o esa cebolla que nos desagrada. Pero es que también algo que nos disgusta puede pasar a gustarnos por causas emocionales o racionales. Por ejemplo, el niño que se tiene que comer los guisantes porque se lo impone su madre puede tomar la actitud inteligente de evitar el trauma programando sus sentidos. Así como esa mujer que le molesta el ruido del fútbol en la televisión puede empezar a agradarle cuando de esa manera se entera que su marido acaba de llegar a casa. Ciertamente, a Dios hay que experimentarlo por lo que Él es, amor. Pero el peor enemigo de la razón para encontrar a Dios es la sugestibilidad. Si nos autosugestionamos, podemos llegar al conocimiento de un Dios con minúsculas. Un Dios que solo existe en nuestra mente, que procede de nuestros caprichos y nuestra imaginación. Estos dioses particulares son siempre imperfectos y por lo tanto inaceptables. Abuela, ¿tú puedes creer en un Dios que te ha creado para hacerte sufrir, que está esperando a que te portes mal, para así después de morir volver a hacerte nacer, reencarnada en otra persona, animal o cosa, dándote otra oportunidad de portarte mejor, pero volviendo a hacerte sufrir, claro, con la crueldad de no darte ninguna pista de en qué fallaste en la vida anterior, para así, sabiéndolo, poder enmendarte, y que la única esperanza que te da es la de un día llegar al nirvana, es decir, a dejar de ser? Lo primero, que no creo en la reencarnación. ¿Tú crees que Dios es cruel? No, Dios es amor, Dios es padre y jamás nos haría daño. Yo no puedo creer en un Dios con minúscula que me crea para su cruel diversión, pero sí se lo imagino a alguien, y sin tener que dar pruebas, ni siquiera pasar el filtro de la lógica más elemental, otros lo creyeron y lo creen. Eso sí es tener fe. Creen a pesar de ser ilógico. ¿De qué más formas se revela Dios, María? Se revela a través de ti mismo, de las personas. Dios se revela también a sus amigos, a los que llamamos profetas. Estos, los profetas, sabiendo que tenían algo inmenso que querían y debían comunicar, lo dejaron por escrito, perpetuándolo de esta forma, aunque quizás ni se lo imaginaran. Muchos de esos escritos son comunicaciones personales, pero que nosotros hemos rescatado y conservado. En ocasiones se trata de análisis históricos donde se recogen los sucesos relativos a Dios y a su pueblo. Y es que esta es otra forma en la que Dios se descubre a nuestros ojos. Él actúa activamente en la historia acompañando a su pueblo, guiándole, educándole como un padre, protegiéndole como un guerrero y hasta implicándose con su pueblo, haciéndose uno más de sus miembros. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El Evangelio nos habla de las sorpresas y cambios de vida que trajo consigo aquella primera Navidad. Cómo la llegada de Jesús cambió de manera radical los planes de María y José. Y la sorpresa más grande llega en la noche de Navidad, cuando el Altísimo aparece como un niño pequeño, reconocido solo por unos sencillos pastores. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas. Vivir la Navidad es entender que la vida no se programa, sino que se da, que no podemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios, que descendió hasta nosotros para ayudarnos. Procuremos no mundanizar la Navidad ni convertirla en una bonita fiesta tradicional, centrada en nosotros y no en Jesús. ¡Feliz Navidad! Celebraremos la Navidad si sabemos dedicar el tiempo al silencio, como hizo José, si decimos a Dios, aquí estoy, como María, si salimos de nosotros mismos para ir al encuentro de Jesús, como los pastores, si no nos dejamos cegar por el brillo de las luces artificiales, de regalos y comidas, y en cambio ayudamos a alguien que pasa necesidad, porque Dios se hizo pobre en Navidad. El nacimiento de Cristo es un hecho histórico que no ha dejado indiferente a la humanidad. Nosotros contamos los años con referencia a Cristo. Hablamos de años antes de Cristo y después de Cristo. Como antes se decía el año tanto del reinado de tal rey, hoy ya nada más que decimos el año tanto. Damos por supuesto que estamos hablando del reinado de Jesucristo. Incluso, aunque no todos acepten que Jesús es el Cristo, el Mesías. De hecho, los judíos actuales, aunque civilmente usan el calendario cristiano, vamos a llamarlo así, ellos no creen en Jesús como Mesías. Básicamente así les ha pasado a todos. Unos han quedado antes, otros después, pero todos han dejado de creer en un punto o en otro. Es verdad que hay muchos que todavía están esperando que llegue el Mesías. Sí, incluso se llaman cristianos. Hay una secta que se llama cristianos mesiánicos, que son unos cristianos que esperan la llegada del Mesías. Por transmisión, primero oral y después escrita, llega a nosotros el conocimiento más importante que podemos alcanzar. Ya que muchos se han propuesto componer un relato de los acontecimientos que se ha cumplido entre nosotros, según nos lo transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, escribirte una exposición ordenada, ilustre Teófilo, para que llegue a comprender la autenticidad de la enseñanza que has recibido. ¿Quién es Teófilo? No lo sé. Teófilo es un nombre propio de alguien, no sabemos quién, alguien. Pero también es un adjetivo, teo, de Dios, filo, de filia, es decir, amor, afición. Significa eso, amante o aficionado a Dios, amante de Dios o aficionado a las cosas de Dios. Anteponían los nombres por su significado y definían lo que iban a ser en su vida. Así es, ese Teófilo, puedo ser yo, puede ser tú, o puede ser una persona concreta de ese momento a quien se estuviera refiriendo. Entonces, lo que nos está diciendo San Lucas es que él narra las conclusiones a las que ha llegado después de examinar las pruebas que ha tenido a su disposición. Y que esas pruebas que ha tenido a su disposición son los testigos oculares de aquellos hechos. Y esto es lo que llamamos Evangelio. Buena nueva, buena noticia, buena novedad. Y la Biblia es eso, una recopilación de escritos. La Biblia, como la conocemos, se divide en dos grandes grupos de libros. ¿Cuáles son, María? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también se llama Tanaj o Escrituras Hebreas. Y contiene 46 libros. A su vez, el Antiguo Testamento se divide en unos subgrupos La Torá, el Pentateuco o el libro de Moisés. que son los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. que son escritos por Moisés como atestigua a Jesucristo en Marcos 12:26. Ver también Juan 5:46. El Pentateuco contiene la ley de Dios, que es el conjunto de los 7 preceptos morales básicos que obligan a todos los hombres. Los 7 preceptos de los hijos de Noé, que está en Génesis 9 hasta el versículo 7. Y también los 613 preceptos del judaísmo, es decir, los 613 misbot que hacen el misbat, 365 preceptos prohibitivos, uno por cada día del año, y 248 preceptos imperativos, uno por cada órgano del cuerpo, entre los cuales se encuentran los 10 mandamientos del Decálogo, Éxodo 20 y Deuteronomio 5, por ahí más o menos. El segundo conjunto es el Nevi'im o los profetas. El tercero, el Ketubim, las escrituras agiógrafas o los demás escritos. Del Antiguo Testamento hay varias versiones. Cabe destacar la de los 70 o Septuaginta, que es una traducción al griego realizada en Alejandría, Egipto, en los años 280 al 30 a.C. Esta traducción es importante por ser el texto utilizado por las comunidades judías e israelitas de todo el mundo antiguo, más allá de Judea, y luego por la iglesia cristiana primitiva. pero los protestantes tienen menos libros. No todos los protestantes. Sí, ellos rechazan el libro de Tobía o libro de Tobit, el libro de Judith, las adiciones griegas al libro de Esther, el libro de la sabiduría de Salomón, el libro del eclesiástico, Sirach,
Sirácida o Sirácides, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, las adiciones griegas al libro de Daniel, que incluye la oración de Azarías, Daniel 3, 24-50, el himno de los tres jóvenes, Daniel 3, 51-90, la historia de Susana, Daniel 13, la historia de Bel y el dragón, Daniel 14, primero y segundo de los Macabeos, y los libros primero y segundo de los Macabeos. En total quitan unos 6 libros. Lo más curioso, que no lo he mencionado, es que los 12 primeros capítulos del Génesis también es griego, es decir, del deuterocanónico. Pero, sin embargo, contra estos no protesta. Es muy curioso. Me imagino que no lo sabrán. No lo van a saber. A pesar de que procesan eso que llaman la libre interpretación, no son libres a la hora de estudiar. En realidad, estudian los textos que le dan los pastores para estudiar, y hay muchas cosas que no se pueden someter a ningún tipo de discusión ni estudio, básicamente porque te sales de lo que llaman la cobertura. Dicen que dan muchas libertades, pero en realidad son todo esclavitudes. Pero bueno, este es tema de otro vídeo. ¿Cuál es el segundo conjunto de la Biblia? El Nuevo Testamento. ¿Y cuántos libros tiene? 27. ¿Cuáles son? Los cuartos relatos del Evangelio. Sí, venga. San Mateo. San Marcos San Lucas. y San Juan. De ellos, el más antiguo probablemente sea el de San Marcos. Los evangelios de San Mateo y San Lucas son los llamados evangelios sinópticos. En cuanto al evangelio de Jesucristo según San Juan, es de contenido más teológico y dogmático, en un tono más apocalíptico. Después de los evangelios están Los Hechos de los Apóstoles. los Hechos de los Apóstoles. Originalmente era una sola obra con el evangelio según San Lucas. Después de los evangelios y los Hechos de los Apóstoles están las cartas paulinas y las cartas católicas. El Nuevo Testamento termina con el Apocalipsis, que es una revelación profética del estilo de San Juan. Abuela, ¿Qué? búscame en tu Biblia la Didaché. ¿La qué? La Didaché. La Didaché, ¿y eso qué es? ¿Tu Biblia no tiene la Didaché? No. Claro. En los primeros conjuntos de escritos que tenían las distintas iglesias, como parte de las escrituras, tenían la Didaché, que igual que el resto de la Biblia, ha sido escrita por los apóstoles. La Didaché es la enseñanza de los apóstoles puesta por escrito. Es el primer catecismo de la iglesia, pero fue descartado del canon bíblico porque en realidad es un resumen de la doctrina bíblica, que se puede encontrar en el resto de libros. En el año 382, el Papa San Damaso I se encargó de ir a las ciudades como Corintio, Galacia, Éfeso, a buscar todos los escritos que debían considerar para formar el canon de la Biblia. Finalmente, la Didaché se quedó fuera del canon bíblico, porque en realidad es un resumen de la doctrina bíblica. San Damaso I, en el Sínodo de Roma de 382, dijo al mundo entero: Este conjunto de libros se llama Biblia. Es palabra de Dios y por lo tanto infalible, y así ha de ser creído con fe divina. Este canon fue confirmado en el Concilio de Hipona del año 393 y ratificado en el Concilio III de Cartago en el año 397 y también en el cuarto en el año 419. San Jerónimo de Estridón tradujo la Biblia al latín. Esa versión se llama la Vulgata porque fue traducida al lenguaje por entonces vulgar, aunque ahora es un lenguaje culto. Es una lengua muerta. La ventaja es que ya no se pueden introducir cambios semánticos en las palabras. María, ¿a ti alguna vez te han venido a charlarte con una Biblia debajo del brazo? Sí. ¿Y eso es lo que mandó Jesucristo? No. ¿Qué es lo que mandó Jesucristo? Y a predicar la palabra de Dios. De hecho, los apóstoles iban predicando hasta que constataron la necesidad de dejar por escrito aquello que predicaban y lo hicieron cada uno en su lugar, momento y forma, y dirigido a un público distinto.